Busquen en sus Biblias, por favor, en Nehemías, al libro de Nehemías, capítulo 8, está en el Antiguo Testamento. Si agarras Salmos, un poco más hacia la izquierda, ahí lo vas a encontrar. Pero vamos primero a orar. Vamos a pedirle a nuestro Señor, que ya preparó nuestro corazón con la alabanza. Ha estado muy buena. Le damos gracias a Dios por los dones que Él ha repartido a los músicos que nos dirigen en alabanza hacia el Señor. Le damos gracias a Dios por eso también. Mi Señor, te damos gracias porque estamos seguros que hoy tú quieres hablar a nuestra mente, a nuestro corazón. Definitivamente, nada sucede por casualidad en nuestra vida. Y por eso sabemos que al traernos esta mañana a este lugar es por algo muy especial. Hoy tenemos una cita contigo, el Creador del universo, el Rey de Reyes, el que pensó en nosotros, el que nos ha diseñado y nos ha creado, hoy nos quiere instruir. Quiere usar su palabra para instruirnos, Señor. Y oramos para que podamos tener el entendimiento, la atención que necesitamos para no dejar caer en tierra tus palabras, mi Señor. Háblanos. Necesitamos nosotros escuchar. Tú siempre hablas, Señor. Nosotros necesitamos escuchar y poner atención. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. ¿Qué está pasando en Nehemías capítulo 8? Algo de historia para entrar en contexto. Los miércoles estamos por si acaso estudiando Segunda de Samuel y estamos yendo a través de la historia del rey David. Muere el rey David, viene el rey Salomón que lo sucede en el trono, pero luego sucede algo terrible. Las tribus se dividen en dos grandes bandos. Uno que es el más grande, 10 tribus al norte, y queda otro segmento, otra parte conformado por 2 tribus al sur. 10 a este lado, 2 a este lado. Pero el pueblo de Dios, aún dividido y todo, estaban haciendo las cosas mal. Pecaban y pecaban y pecaban. Qué raro, ¿no? Bueno, así estaba pasando. Y Dios lo que hizo fue utilizar a los enemigos de turno en ese momento. Y trajo a un enemigo que estaba en contra de este lado del reino y se los llevó en cautividad. Los agarró a todos, pero Dios les había advertido primero, a través de profetas, les había advertido, los llamaba al arrepentimiento, pero nada. Vinieron entonces los persas, que no eran gatos, sino eran enemigos, vinieron y se los llevaron en cautividad. Pasaron más de 100 años y los profetas les decían, miren, así como pasó al reino del otro lado, también les puede pasar a ustedes si no se arrepienten. Más de 100 años pasaron y no se arrepintieron tampoco los de este lado y fueron también llevados en cautividad. En este caso, por los babilonios. ¿Alguien sabe el rey que comandó esa cautividad? Es un nombre difícil de pronunciar, pero ahí está, el rey Nabucodonosor. Agarró y se los llevó en cautividad. Y así fue como prácticamente, imagínense, tanto esfuerzo para cruzar Canaán, llegaron a la tierra prometida, poblaron y de pronto quedó prácticamente vacío. Y se los llevaron a todos. Y durante 70 años estuvieron en Babilonia. Pero detengámonos un momentito. Si ustedes han leído, por ejemplo, el libro de Daniel, Daniel cuenta cómo fue esa experiencia de llegar a Babilonia, encontrarse con una cultura súper desarrollada, con un avance, era la nación que había emergido, era el imperio que estaba gobernando y extendiéndose a todo lo largo y ancho. Y por lo tanto, eso significaba de que en Babilonia era pues la modernidad. Y ellos fueron arrancados y llevados, y Daniel cuenta cómo fue su experiencia entrando a esta cultura nueva. ¿Qué sucede entonces? Queda Jerusalén prácticamente destruida, porque los babilonios no es que vinieron así, ya pues ríndanse, no sean malos, ya nos rendimos, y se fueron. No, hubo guerra, hubo enfrentamiento, y cuando ellos llegaron, encontraron el templo que Salomón había construido. Ese templo que era lo máximo. Oro por todos lados. Tú levantas acá, ves, no ves oro acá, ni por acá, acá está. Nosotros somos los tesoros del Señor. El oro está en ustedes, en el tesoro. Pero en ese tiempo el templo estaba forrado prácticamente en oro.
Cuando vinieron los babilonios, vieron oro, oro, oro por todos lados. ¿Y saben qué? Prácticamente trozaron las paredes y se las llevaron para sacar el oro que había en ellas. Y de esa manera, imagínense cómo quedó el templo después de esa masacre. No quedó nada prácticamente en pie. Y también los muros que habían alrededor. ¿Se acuerdan de los muros? Esos muros fueron destruidos prácticamente. Las puertas fueron quemadas, incendiadas, los muros fueron derribados, obviamente para poder ingresar. Quedó también en un completo escombro total. Y así es como fueron ellos llevados 1.300 kilómetros de distancia a un país lejano, a una tierra lejana, a un lugar nuevo para ellos, no solamente geográficamente, sino en cultura, en costumbres y muchas otras más. Esto quedó desolado, completamente abandonado, destruido. Nadie quería vivir ahí. Y pasaron 70 años. Obviamente en 70 años se levantan nuevas generaciones, ¿no? Aquellos que fueron traídos de acá hacia acá, siendo niños, luego de 70 años, más o menos tendrían ¿cuántos años? 75, 80, 80 y tantos años. Ya no eran jovencitos. Estaban en su tercera juventud, ¿no? Ya no eran jóvenes cuando se decretó por fin que nuevamente podían regresar a sus lugares de origen. Entonces muchos de ellos, los que fueron permitidos quedar en libertad, eran gente que habían nacido en cautividad, en Babilonia. ¿Se acuerdan de Esdras? El sacerdote Esdras, dice la palabra que era un hombre instruido, un hombre que amaba la palabra de Dios. Nació en Babilonia. No vino en la cautividad, él nació en Babilonia. Si hacemos unos numeritos nos vamos a dar cuenta de que él nació en Babilonia. Y entonces cuando ya se trataba de regresar, los abuelitos, los viejitos que todavía estaban ahí con 90, con cerca de 100, bueno, en esa época vivían un poquito más que ahora, que estaban con sus 100 años y todo eso, estaban contentos porque iban a regresar a su lugar de origen, a su Dios, a su cultura, a su tierra, a su sitio donde habían sido arrancados y llevados esclavos prácticamente en cautividad. Un nuevo Egipto se había presentado en ese tiempo. Estaban contentos. Entonces los que regresaron, cuando se dio el decreto, lo hicieron en 3 tiempos. El primero a cargo de un hombre llamado Zorobabel. Sí, yo sé que es mucha información, pero estoy tratando de armar el marco histórico. Zorobabel fue el primero. 50,000 personas volvieron con él. Un montón de gente. Dijeron, vámonos, vámonos. Nuestro Dios no nos ha creado para que vivamos en cautividad, en esclavitud. Hemos caído aquí a raíz de nuestro pecado o el de nuestros padres o el de nuestros abuelos, pero la voluntad de Dios no es que seamos esclavos toda nuestra vida. Y ahora tenemos la oportunidad de tener esa libertad. Vámonos. Y todos se organizaron, 50,000 personas vinieron junto con Zorobabel y regresaron. Y empezaron a reconstruir el templo desde cero. Imagínate, tremenda tarea. Reconstruir el templo. Y lo hicieron porque vinieron con recursos. Dios puso en el corazón de la gente, cuando ellos dijeron, ya habían formado 70 años, era obviamente una de las... Bueno, recordemos, los babilonios habían conquistado no solamente la región del pueblo de Dios, sino habían conquistado todo. Entonces, cada vez que añadían una nueva cultura a la suya, en realidad era una mixtura, porque había gente de todas las latitudes, de todas las naciones ahí mezcladas en Babilonia. Era un asunto, pero súper interesante lo que pasaba en ese lugar, en esa época. Volvieron el primer grupo, 80 años después que ya había vuelto este primer grupo, viene el segundo a cargo de Esdras. Viene con otro grupo, esta vez más pequeño, a restaurar el templo. Ya estaba funcionando y para restaurar el sistema de adoración. Esdras era sacerdote y se produjo un tremendo avivamiento en esa época. La gente, recuerden, nuevas generaciones, personas que habían nacido en Babilonia, tal vez en la mente de ellos, de los jóvenes, han sido arrancados de Babilonia donde nacieron. Tal vez decía, pero si ya teníamos una vida hecha en Babilonia, solo porque tengo el apellido y por eso tengo que venirme acá. No, es nuestro Dios. Que tú hayas nacido en Babilonia
no significa que eres babilonio. Sí, tal vez tu DNI dice babilonio, nació en Babilonia tal, pero en realidad en tu corazón eres pueblo de Dios, eres hijo de Dios y tienes que estar en el lugar donde tienes que estar. Y ellos lo entendieron. Estaban jóvenes, pero lo entendieron. Entendieron de que su nuevo capítulo en su vida era ahora recuperar esa identidad que habían perdido, aún viviendo en una tierra interesante, culturalmente, socialmente, económicamente, que les brindaba tal vez después de 70 años muchas bondades probablemente. Tal vez para muchos de ellos fue difícil. Imagínense, Nehemías cuando vuelve, habían pasado más de 100 años desde que Zorobabel se había ido. Y Nehemías no fue, bueno, en la primera no ni nacía. En la segunda ya era un hombre adulto, pero él tenía un trabajo muy importante. No se fue con Esdras, se quedó. Y luego ya, bueno, tuvo que ir 13 años, 15 años después de Esdras, llegó Nehemías a Jerusalén. Pero era todo nuevo. Cuando llegaron ellos, decían, papá, ¿esta es la tierra hermosa de la cual me hablabas? Yo veo puro escombro. ¿Ese es nuestro templo? No está como en las postales. No está como era antes. Sí, no es como era antes. Tenemos que comenzar de nuevo. Es un lugar nuevo. Perdón, esa es la señal de que ya necesito agua. Disculpen. Es un lugar nuevo en el que ellos habían llegado. Era un lugar de inicio. Miraban alrededor, a todos lados, veían escombros. Aparentemente no fue una buena decisión. ¿Alguna vez te has sentido así? Cruzaste la línea hacia la fe, hacia el cristianismo o hacer lo correcto siendo cristiano. Y de pronto has cruzado la línea y tú esperas ver algo hermoso, maravilloso, una sucursal del cielo y miras alrededor y pareciera que hay puros escombros. Y dices, ay, creo que no tomé la decisión correcta. Pero ¿sabes qué? No dejes que tus ojos te mientan. No dejes que tus ojos decidan cómo pensar, ni cómo sentir, mucho menos. Ellos estaban ahí, pero vamos a aprender de ellos con todas las características que en este momento están experimentando, con los factores que están ahí con ellos, de cómo fue su actitud frente a la palabra de Dios. Las murallas fueron terminadas. En 52 días se terminaron unas murallas enormes. ¿Saben que eran tan grandes? No son como los muros que ha construido nuestro vecino de enfrente, que ya no podemos meter los carros ahí. No son como esos muros. Saludos para nuestro vecino que de repente está viendo la transmisión. ¿Sabes? Esos muros eran altos y anchos. De tal manera que si tú lees Nehemías, los siguientes capítulos, hay grupos de personas transitando arriba de ese muro. Uno de ida y otro de venir, doble sentido encima. Y fue grande, varios kilómetros de perímetro. Fue una obra colosal, terminada en 52 días sin materiales nuevos, con puros escombros nada más. Y por eso todo el mundo reconoció que era obra de Dios. Cuando llegaron, miraron a su alrededor, que aquí vamos a reconstruir nuestra vida, pero yo veo, nada me da esperanza, basura, escombro, no hay nada bueno. Pero 52 días después, estaban alabando y glorificando a Dios, reconociendo que su mano había sido buena, bondadosa con ellos y que ahora tenían el muro. Pero ¿por qué tanto afán como un muro? Bueno, preguntémosle al vecino, ¿por qué tanto afán como un muro? Bueno, el muro le da protección. Es su propiedad, ¿no es cierto? Sí, es su propiedad. Es su propiedad y el muro lo delimita. El muro le da protección contra aquellos que meten sus carros sin permiso. No, sí teníamos permiso. Contra aquellos que quieren invadirlo, le da propiedad, ¿no es cierto? Le da protección, le da seguridad. Si tú vives dentro de una ciudad que está amurallada, y ¿saben qué sucedía? De que tenían templo,
tenían intenciones, habían venido de lejos otra vez a instalarse en su nación, en su tierra, y tenían todo el deseo de querer emerger como una nueva nación. Ese grupo de 10 que fueron llevados en cautividad, ¿saben qué? Hasta ahora no vuelven. Nunca volvieron. Prácticamente desaparecieron. Estos 2 tribus que fueron llevados, este grupo que fueron llevados a Babilonia, volvieron. Y de ellos es que se está tratando de repoblar todo nuevamente. Las cosas son muy difíciles. Y un lugar sin muro no te daba seguridad, porque así como vinieron los babilonios y encontraron un muro y en cierta forma les significó un poco de dificultad, cualquier enemigo podría venir e invadirlos. Nadie quería vivir en un lugar que no tenía muros, porque no te daba ninguna seguridad. No era un lugar donde tú podías decir, aquí me voy a plantar, aquí voy a hacer un prospecto de vida, un proyecto de vida, aquí voy a echar raíces. No podían. Por eso es que era importante el muro, y cuando fue acabado significaba que venía una nueva historia para ellos en cuanto a avance, en cuanto a desarrollo. El muro fue puesto, y ¿saben qué? Lo siguiente que sucedió luego de que el muro fue inaugurado, 5 días, una semana después que el muro fue inaugurado, sucede lo que vamos a leer ahora. Sí, por fin vamos a meternos a Nehemías capítulo 8. Ahora sí, versículo 1. Y se juntó todo el pueblo más arriba. Venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Tanto Nehemías, ahora sí se encontraron, Nehemías y Esdras seguramente con muchos más años que Nehemías, estaban ahí, estaban viendo, siendo testigos del avance del pueblo. Ya se habían instalado, ya tenían un muro, pero era un pueblo nuevo, eran nuevas generaciones, no habían tenido esa experiencia con Dios. Ellos no habían visto el mar abrirse, no habían visto cuando entraron a Jericó, no habían visto nada. Todo lo que ellos sabían acerca de su Dios lo escucharon en cautividad mientras estaban presos. Estaban escribiéndose un nuevo capítulo en la vida de ellos. Y Nehemías, Esdras y los líderes dijeron, ¿cómo podemos asegurarnos de que esta nueva generación, que esta nueva nación crezca saludablemente? Vamos a enseñarles la palabra de Dios. Y eso fue lo que hicieron. Y ellos con mucha expectativa, el pueblo, porque era la primera vez que estaban en un acto como este. De pronto escuchan, se enteran de que van a traer los libros. Yo me imagino unos libros grandes y muy bien cuidados. Los libros de la ley de Moisés, los van a traer, sí. Todo el mundo estaba reunido en la plaza y era un evento solemne. Iban a ser expuestos ante toda la comunidad en ese momento la ley de Dios, la palabra de Dios, lo que tenían ellos como la palabra de Dios en ese momento. Y me encanta porque dice que todos ellos estaban, dice al final, versículo 3, todos estaban atentos, tenían expectativa. Me pregunto eso, ¿tenemos expectativa por la palabra de Dios cuando venimos? Es muy importante respondernos eso. ¿Por qué venimos a la iglesia un domingo? Dice, bueno, yo soy el pastor, tengo que ir. Bueno, a mí me gusta servir, o yo tengo que servir, hoy me toca servir, por eso tengo que ir el domingo a la iglesia. Bueno, y viene a la iglesia.
No, yo soy una persona religiosa y siempre todos los domingos yo voy, antes iba a otro lado, ahora voy a la iglesia. No hay domingo que yo no vaya. Y estoy en la iglesia y estoy viéndolo en transmisión en vivo, las dos cosas, porque soy bien religioso, ¿no? ¿Cuál es nuestra motivación? De repente dice, no, a mí me gusta ir los domingos a la iglesia porque ahí es donde me encuentro con mis amigos de tal sitio, y la pasamos bien y todo, y luego nos vamos a almorzar a Huanchaco y la pasamos bacán, es un día maravilloso. Ninguna de estas razones que he mencionado son malas en sí. Y pueden suceder, pero tenemos que tener, cada domingo que venimos o cada miércoles que venimos a la iglesia, tenemos que tener una expectativa especial, muy específica por la palabra de Dios. Porque si mis motivaciones que me ocupan mi mente o mis emociones son otras que no son malas en sí mismas, y no es la palabra de Dios, y yo no vengo con intención de, Señor, ¿qué es lo que me vas? Yo no me muevo de la iglesia hasta que tú no me hables. Y estás ahí con toda tu intención, orando, tratando de captar, Señor, ¿qué es lo que me quieres decir a mí personalmente? Esa es la actitud que tenía este pueblo. Somos nuevos, acabamos de venir de Babilonia. Todos ellos hablaban el idioma de Babilonia. Cuando ellos se fueron, hablaban hebreo. Llegaron a Babilonia, donde se hablaba un montón de idiomas, porque la gente había venido de diferentes sitios, pero el idioma oficial en Babilonia era el arameo. Entonces hubo un tiempo, unos años, una generación bilingüe de los hebreos que tuvieron que empezar ahí a masticar el babilonio, el arameo. Pero los que nacieron ahí en Babilonia, ¿qué hablaron? Arameo. Y los padres o los abuelos trataron de inculcarle el hebreo y hablaban en el arameo, pero masticaban un poquito el hebreo. Fueron 70 años. Los últimos años, esos jóvenes ya solamente hablaban arameo. Y tenían conocimiento como nosotros de repente, ¿no? Tenemos familiares que vienen de la sierra y que hablan el quechua. Ah, tú debes hablar quechua. Manan quechua. No hablo quechua. Y por ahí de repente sabemos unas cuantas palabritas en quechua que nos defienden, pero más nada. Pero tal vez nuestros abuelos o nuestros padres sí son quechua hablantes, pero nosotros no desarrollamos ningún interés por eso. Pero bueno, es otro tema. Eso es lo que estaba sucediendo. Entonces, cuando ellos vuelven y de pronto están ahí y van a ser expuestos a la palabra de Dios, el lenguaje que estaba escrito, la ley de Moisés, era el hebreo. Iba a haber un problema ahí, porque iban a leerlo en hebreo, pero los oyentes, había un grupo reducido que dominaba el hebreo antiguo, pero la gran mayoría hablaba arameo. Por eso eran necesarios intérpretes. Muy bien. Ya, vamos avanzando, si no, no acabamos. Seguimos, versículo 4. Estaban muy atentos, ahí nos quedamos con esa idea. El pueblo tenía expectativa. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Masías, y a su mano derecha y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malaquías, Jasum, Hasbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaban más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Nos lo vuelve a decir, y ¿saben qué? En pocos versículos lo repite y lo repite, porque en realidad era muy notorio el hecho de que la gente estaba prácticamente así. Llegan los sacerdotes o los encargados con los libros, y todo el mundo, es la primera vez que ven algo así, el libro, jamás lo habían visto. Y estaba, mira el libro, porque ellos estaban en una parte alta, ¿no? Habían hecho un atrio, ¿no? Algo que los levantaba del piso para que puedan tener mejor acceso visual.
Y yo me imagino un lugar completamente silencioso, un montón de gente, pero mucho silencio. Mira, llegó el libro. Emocionados por el libro. Llegó el libro. Era su deseo, porque ellos entendían, y esta idea que la estaba perdiendo de lo anterior que decía, ellos entendían, somos nuevos en este lugar. Venimos de una cultura que adoraba a dioses raros. Y si no fuera por nuestros padres o nuestros abuelos que nos inculcaron la fe judía, que aunque no conocíamos en forma personal, aún así esa fe incipiente nuestra nos protegió de la idolatría de los babilonios. Pero ahora hemos venido a esta tierra y todo es nuevo. Necesitamos saber cómo es, a dónde vamos, a dónde tenemos que ir, qué sigue, cuál es el siguiente paso. Que es lo que muchas veces las personas cuando entran por esa puerta se preguntan. Yo he recibido al Señor hace poco, dicen. No entiendo muy bien las cosas todavía. Sé que soy un pecador. Sé que Jesucristo ha perdonado mis pecados en la cruz. Sé que si me muero ahora ya no voy a ir al infierno, sino que voy a ir al cielo, porque el Señor ha perdonado mis pecados. Eso lo entiendo bien. Pero no sé qué sigue ahora. ¿Cuál es el siguiente paso luego de ser salvo? Y en eso nosotros como iglesia queremos ayudarte. Por eso tenemos los casa a casa. Por eso tenemos el casa a casa de nuevos creyentes. Lo denominamos nuevos creyentes, porque en ese lugar te vamos a ayudar a descubrir lo mismo que a este grupo de personas. ¿Qué sigue después? Si yo sé que Dios me ama, si yo sé que hasta acabamos de cantar que Dios me ha creado con una minuciosidad extrema, es porque Él tiene un propósito muy específico para mi vida. ¿Cómo lo descubro? ¿Cómo escucho de ese plan que Dios tiene para mi vida? ¿Cómo? Nosotros queremos ayudarte con eso. Venir los domingos a la iglesia es un avance, es una parte importante en ese propósito, pero los casa a casa en realidad están diseñados para complementar ese propósito. Por eso, haciendo un paréntesis, te animo de todo corazón que te hagas parte de un casa a casa. Tenemos muchas opciones, están para los jóvenes, para las jóvenes más 1, jóvenes más 2, jóvenes más 3, tenemos para adolescentes, tenemos para las que son madres, tenemos para los que hablan inglés, para los bilingües, para todos los gustos. ¿Y hay un pet friendly? No tenemos. En Casa Inés de repente, en Santa Inés. Tenemos muchas opciones de casa a casa. No puedes quedarte sin inscribirte en uno. Es importante. Es importante porque a través de ese instrumento nosotros podemos ayudarte, usando exactamente lo mismo que usó Esdras y Nehemías, usando la palabra de Dios, porque en ese lugar no son lugares de autoayuda, de cosas así, ni coaching, ni nada así. No. Ahí estudiamos la palabra de Dios y dejamos que su palabra nos instruya en asuntos específicos. Entonces les animo a eso, a que se hagan parte de un casa a casa. Y ellos entendieron, por eso la solemnidad que vemos en este pueblo, con mucha expectativa, ¿hacia dónde vamos? Tenemos un muro nuevo, Nehemías, gracias a Dios porque ha sido bueno, pero ahora ¿qué sigue? Yo sé cómo ser babilonio, sé cómo cocinar comida babilonia, sé cómo hablar en babilonio, pero ahora me toca ser más judío y sacar a Babilonia de mi corazón. ¿Cómo hago? ¿Qué sigue? La palabra de Dios es aquello que va a lograr eso. Y ellos lo entendieron. Nehemías y Esdras lo entendieron, por eso el énfasis de ellos en la palabra de Dios. Y por eso el énfasis nuestro de enseñar la palabra de Dios. Porque sabemos que muchos de nosotros venimos de un Babilonia. Hemos sido esclavos del pecado durante mucho tiempo, no sé si 70, pero hemos sido esclavos del pecado mucho tiempo. Ese tiempo en el que hemos estado sin Dios ha calado en lo profundo de nuestro corazón y nuestra mente. Nos ha enseñado cómo pensar, cómo reaccionar, cómo hablar, etcétera, etcétera. Necesitamos un cambio que tiene que empezar en nuestra mente.
¿Cómo logramos ese cambio? A través de la palabra de Dios. Y entendemos lo mismo que entendió Nehemías, que si nosotros como iglesia somos fieles en una sana exposición de la palabra de Dios, es su palabra la que va a cambiar nuestras mentes y así podemos conectar mejor con nuestro Señor. Por eso el énfasis nuestro en la palabra de Dios. Están ahí con mucha expectativa. Vamos a seguir. Versículo 6. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió. Ya, otra vez, voy a empezar otra vez. Y hay dos, Hay dos. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió. Amén. Ahora sí, muy bien. Amén. Y uno de Yapa, amén. Alzando sus manos y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Todavía no habían leído ni un versículo, pero su solemnidad y lo que en ese momento representaba la palabra de Dios para ellos era lo máximo en ese momento. Para ellos obviamente no tenían una relación personal, el Espíritu Santo no habitaba en las personas. La única forma que ellos podían degustar de Dios era como lo vemos en este momento. Estaba ahí y de pronto Esdras estaba súper emocionado por lo que estaba viendo, su sueño, cuando él vino hace muchísimos años atrás. Él había venido a este lugar de escombros, levantó el templo y de pronto ver cómo las cosas han ido año tras año en progreso, él está emocionado. Porque sabe, porque entiende que lo que la gente necesita es la palabra de Dios. Y que es aquello que le va a ayudar. Dios le va a ayudar a su pueblo a través de su palabra. Hay mucha emoción de parte de Esdras y también de parte del pueblo. Seguimos en el versículo 7. Y los levitas, Jesúa, Sabi, Serebías, Jamín, Acub, Sebatai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabet, Hanán y Pelaía, hacían entender al pueblo la ley. Y el pueblo estaba atento otra vez, estaba atento en su lugar. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Recordemos, este asunto de idioma cultural ameritaba que haya una especie de interpretación de lo que se estaba leyendo. Porque mientras Esdras leía ¿en qué idioma era el original? En hebreo. Mientras él leía en hebreo y estaba pronunciando en hebreo, estaban estos hombres levitas escuchando porque ellos entendían el hebreo y también hablaban en el arameo y trataban de traducir a grupos de personas. Y no solamente traducían literalmente, sino que le daban sentido, dice. Le daban sentido de tal manera que la gente pudiera entender. Esa es la meta. Cuando transmitimos la palabra de Dios, la meta es que las personas logren entender la palabra de Dios. Y ellos estaban muy comprometidos con eso, a tal manera de que se idearon ahí, nada fue casual. Dicen que hubo un estrado, ¿no es cierto? Ese estrado no apareció de la nada. Hubo una organización, hubo un planeamiento. Si tú vinieras aquí un domingo antes de las 8, 7:30, vas a encontrar a gente aquí, trabajando. Esto no aparece, ¡boom! No aparece. Hay personas que sacan todo esto, que lo instalan, que lo conectan y están ensayando. Nada de esto sucede. Si queremos que salga bien, como sale bien, no podemos dejarlo a la suerte, al azar. Necesita un planeamiento. Y es lo que hacen tomando los músicos como un ejemplo. Y no solamente los músicos, es un ejército de hormiguitas aquí corriendo por todos lados, cada uno haciendo su función.
Necesitamos planear las cosas que son para el Señor. Pero también nosotros, los que venimos a la iglesia los domingos o los miércoles, necesitamos un mínimo de planeamiento. Si nosotros dejamos el ir a la iglesia al azar, eso no va a funcionar muy bien. Tal vez te funcione por ahí un par de veces, pero no siempre va a funcionar bien. ¿Y qué significa planear? Desde un día antes, bueno, mañana me toca servir, o mañana voy a ir a la iglesia temprano, bueno, mañana ¿qué va? Hasta organizar el desayuno, amorcito, mañana ¿qué toca? Pan con chicharrón. No, ese es en Lima. ¿Acá qué es un desayuno? ¿Una patasca? ¿En serio? Tamalitos, uno de chancho, uno de pollo, todo. Se organizan, ya, temprano entonces pones tu despertador, voy a irme a comprar los tamales, regreso, tú vas poniendo el cafecito, ya, los chicos levántense y listo, y empieza. Planeamiento. Normalmente cuando no planeamos las cosas y al día siguiente, mira, hay alguien que está interesado en que no vengas. Hay alguien que no quiere que crezcas en las cosas del Señor, que es un enemigo acérrimo tuyo y de todos. Ese enemigo tiene un nombre y tiene poder y no lo vemos, se llama Satanás. Y él va a usar cualquier cosa, grande o pequeña, un domingo en la mañana para que no vengas. Y va ahí. ¿Se han dado cuenta que a veces los domingos en la mañana es donde más peleamos con la esposa? Amén, dicen los esposos. Ya sabía que no era yo, ¿ves? Cualquier cosa es motivo de... Y específicamente los domingos en la mañana. Y si tienes alguna responsabilidad en el servicio, es mayor. Por eso, cuando nosotros planeamos las cosas, dejamos menos espacio a ese tipo de incidentes. Quiero animarles, hay que planear el venir a la iglesia. No, prendes el carro, ¡pum! Oye, ¿qué pasó? Uy, no hay gasolina, vamos al grifo, ya, rápido muchachos, ya faltan 15 minutos. No, los hermanos son buena gente, ahí no pasa nada. Ya, llegas al grifo, hay 4 que venían a la iglesia y que están en la misma cola. Oye, ya, no avanza, pues, no, ahorita salgo. Planeamiento. Necesitamos, las cosas importantes las planeamos, ¿no es cierto? Por supuesto. Si tú tienes un negocio, tú sabes que si no hay planeamiento en el negocio, estamos fritos. Las cosas importantes exigen planeamiento. Hagamos de las cosas del Señor algo importante en nuestra vida, para que las podamos planear. Sobre todo cuando estás queriendo invitar a alguien nuevo. Sí, yo paso por tu casa y te recojo. Normalmente, no siempre, en algunas ocasiones, ellos tienen un horario diferente. Tú quieres llegar temprano, pero de pronto llegas a su casa. ¿Verdad que es domingo? No, pijama todavía. Ay, pero te dije a las 10, a las 9 que te iba a recoger. Sí, no, ya, ahorita me cambio, ya. ¿Quieres pasar? Toma desayuno. Y cambian los horarios, ¿no? Hasta eso necesitamos planear. Si tú has invitado a alguien, necesitas ser todavía más acucioso en cuanto a tu planeamiento. Hay que hacerlo, las cosas importantes exigen planeamiento. Eso, es hashtag, listo. ¿Qué más vemos aquí? Nuevamente dice, al final del versículo 8, que le ponían sentido, ya, esta parte es súper interesante porque lo que está haciendo Nehemías es lo que normalmente hacemos aquí en la iglesia. Estábamos hablando sobre un seminario del método inductivo, que es un seminario en el cual te enseña, la persona que dirige el curso, te enseña cómo estudiar la palabra de Dios en 3 pasos: observación, interpretación, aplicación. Observación es cuando tú lees el texto y observas las cosas que te llaman la atención, distancias, nombres, significados, ocasiones, emociones. Atentos, mira, me llama la atención atentos en este versículo, en este. Es importante entonces la palabra atentos. Observas, eres muy observador. Luego interpretas lo que has observado. Interpretas, le das un significado a lo que has observado. Y en la aplicación es cómo aplico esto que observé e interpreté, cómo lo aplico a mi vida personal. Las personas que enseñamos la palabra de Dios usamos este método para estudiar.
Es el método que he utilizado en este momento. Sí, observación, interpretación, aplicación. Es lo que estaba haciendo Nehemías, Esdras en este caso. Leían, interpretaban y luego le daban sentido para que la gente pudiera entender. Entonces mira, hasta Nehemías, hasta Esdras usaban el método inductivo. ¿Por qué tú no lo vas a usar? Y no fue Dan Frinfo, fue Esdras, Nehemías. Le quitamos la paternidad. Él lo hizo famoso. Esa sí se la concedemos. Inscríbete. Este seminario empieza el 14 y es toda la semana, lunes, martes, hasta el sábado. Es intensivo porque es un curso buenísimo. ¿Y sabes por qué tienes que aprender? ¿Sabes por qué necesitas tener un método para estudiar la Biblia? Porque si tú no eres, escúchame, si tú no eres un estudiante de la palabra de Dios, no vas a crecer. Si esta gente que acababa de llegar con mucha influencia pagana, que ha vivido, que ha respirado aire pagano de esclavitud, lejos de Dios, y que ahora están aquí, si no toman en serio la palabra de Dios, les va a ir muy mal. Porque no conocen la palabra de Dios, no saben cómo piensa, cómo siente, no conocen el corazón de Dios. ¿Cómo pueden agradar a un Dios que no conocen? Imposible. La única forma es estudiando en una forma seria la palabra de Dios. Y no solamente para tu consumo personal de la palabra de Dios, para tu crecimiento personal. Necesitamos hacer un devocional con el Señor. Y para eso necesitamos un método que nos ayude, como decía Joaquín, a escarbar las riquezas que tiene la palabra de Dios. Por eso necesitas aprender cómo. Y no solamente para ti en forma personal, sino que si tú eres cabeza de familia, si tú eres papá, si eres mamá, si eres donde el Señor te haya puesto, si tienes alguna responsabilidad, ¿sabes qué? Una de ellas es enseñar la palabra de Dios a tus hijos, a tu esposa, a tu familia. Y para eso necesitas un método para estudiar y para enseñar la palabra de Dios. Muchas razones por las que debemos aprender. Y nosotros como iglesia te estamos dando esa facilidad, ese recurso, lo estamos trayendo a tus manos. Y hay más, porque hace poco, ¿se acuerdan? No sé si todavía tenemos Biblias. Yo me compré la mía, mira, de ahí. Yo me compré esta Biblia. Y miren, sirve, claro, mira, aquí está. Funciona. Ese tipo de cosas hacemos nosotros porque queremos darle recursos, proveerles recursos a ustedes para su crecimiento espiritual. El Señor nos bendijo con Biblias increíbles, muy buenas y a un precio que las tiendas cristianas están que nos miran mal, porque estamos vendiendo demasiado barato las Biblias que cuestan mucho más. Todavía tenemos, creo, un saldo pequeñito por ahí. Aprovecha. No hay excusa para no crecer. No hay excusa para no aprender. Mi actitud frente a la palabra de Dios. Ese es el título para hoy. ¿Cómo es tu actitud? ¿Cuál es tu actitud cuando vienes a la iglesia y te expones a la palabra de Dios? ¿Cuál es? ¿Cuál es tu intención? ¿Con qué intención quieres escuchar la palabra de Dios? ¿Estás esperando que ella afecte tu vida? ¿Estás dejando que la palabra de Dios cambie tu mente al ponerla en práctica? ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu actitud frente a la palabra de Dios? Y hablando de esto, Esdras les está transmitiendo a ellos no algo nuevo a este pueblo. No les está diciendo, bueno, ahora que ustedes están aquí, les quiero dar este tip. No, está recurriendo a la ley de Moisés que había sido escrita con mucha anticipación. No hay nada que descubrir, no hay nada nuevo, todo ya está escrito. Y para nosotros como iglesia, el Señor también nos ha dejado escrito ciertas cosas que nosotros tenemos que poner, que son nuestros fundamentos. Y por ejemplo, si vamos al libro de Hechos, vámonos al Nuevo Testamento, si nos vamos al libro de Hechos, vamos a tener un ejemplo de cómo la iglesia primitiva, la iglesia cuando recién comenzó, Hechos capítulo 2, cuando recién comenzó la iglesia,
y eran miles de personas al comienzo prácticamente. Ellos hacían algo que nosotros, que aunque ha pasado mucho tiempo desde aquel entonces, es algo que nosotros tenemos que observar, que tenemos que practicar también. Y está en Hechos capítulo 2, en el versículo 42, donde dice, hablando del grupo de creyentes, Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Son considerados los 4 columnas de nuestra fe. 4 cosas. ¿Cuáles son? La comunión unos con otros, la coinonía, el congregarnos, el estar juntos. ¿Cuál más? Oraciones. El orar tiene que ser uno de los pilares de nosotros como cristianos. El tercero, 2:42. A ver. Van 2. Dice el primero, la doctrina de los apóstoles, es decir, perseveraban en la fidelidad de lo que enseñaba la palabra de Dios. No estaban estudiando otras cosas que no sea la palabra de Dios. La fidelidad al estudiar la palabra de Dios. Ese es uno de los pilares. La comunión unos con otros, la coinonía entre nosotros, el partimiento del pan, que nosotros lo llamamos ahora Santa Cena, que es un evento, que es una celebración, que es recordar lo que el Señor Jesucristo hizo con sus discípulos antes de que fuera entregado. El Señor lo dejó como un mandato para nosotros que tenemos que practicarlo como iglesia. Porque si nosotros como iglesia estamos funcionando, queriendo servir al Señor, queriendo conocer al Señor, pero no tenemos en mente o en nuestra mente o en el corazón lo que Él hizo en la cruz por nosotros, nada tiene sentido. Nada. Se convierte la iglesia solo en un club social. Nada más. Y por eso el día de hoy nosotros vamos a recordar justamente eso. Vamos a celebrar lo que llamamos Santa Cena. Vamos a recordar el momento en el que el Señor la celebró junto con sus discípulos. Y para eso yo voy a ir a 1 Corintios capítulo 11. Lo que vamos a hacer ahorita es que algunas personas van a repartir 2 cosas. Un pedacito de galleta y luego un vasito que es jugo de uva, creo es. Vas a esperar. Si ya recibes los 2 elementos, vas a esperar hasta que todos los tengamos. ¿Ya? Espera hasta las instrucciones. ¿Ya? No los comas todavía, no lo bebas. Va a llegar un momento en el que todos los vamos a hacer. Vamos a esperar un momento para que puedan repartirlo. Y mientras lo reparten, quiero comentar, ¿quiénes son aquellos que pueden participar de la Santa Cena? ¿Alguna vez nos han preguntado eso? ¿Quiénes o quiénes no deberían participar de la Santa Cena? Bueno, en realidad, la única razón por la cual no deberías participar es si estás viviendo en pecado. ¿Qué quiere decir eso? Si tú conoces a Cristo en una forma personal, Él te ha lavado, Él te ha limpiado, pero tú por decisión propia has decidido continuar en una práctica de pecado, algo que ofende a Dios y que tú has dicho, bueno, esta área de mi vida no se la voy a entregar al Señor porque me cuesta demasiado, no lo voy a hacer. Y has decidido vivir practicando ese pecado, no deberías participar de la Santa Cena. Pero si tú amas al Señor, si tú has puesto tu fe en el Señor Jesucristo, si tú lo amas y tu deseo, aunque no entiendes todo, las doctrinas y todo el asunto, pero tú en tu corazón amas al Señor. Y tú dices, Señor, yo estoy aprendiendo a conocerte y yo quiero más. Yo quiero conocerte más, yo quiero avanzar. Me siento como esos nuevos que vinieron de Babilonia y que dicen, todo es nuevo, pero yo quiero más, yo quiero más. Tú puedes participar de la Santa Cena.
Tal vez no tienes ahorita una vida perfecta, pero es el punto de inicio para la perfección a la cual el Señor quiere llevarte. Entonces todos vamos a tener los elementos y vamos a esperar un momentito. Sí, creo que ya la mayoría tiene. No se olviden de mí. Yo empiezo por el agua. Y antes de que gracias, participemos de la Santa Cena, quiero recordarte algo. Si tú aún no has conocido al Señor Jesucristo en una forma personal, pero ¿cómo sé si lo conocí o no? Mira, fácil. Si tú te mueres hoy día, en este momento, ese techo, esa parte está mal y ¡pum!, te cayó a ti. Y llegas. San Pedro te pregunta, ¿y tú qué haces acá? Si tú mueres en este momento y no tienes la seguridad que al morir vas a ir a la presencia de Dios, si tú no tienes esa seguridad, es porque no conoces a Cristo en una forma personal. Y si no lo conoces, tienes que conocerlo. Tienes que saber lo siguiente, que Él vino a este mundo hace más de 2000 años con un solo propósito, de perdonar tus pecados. ¿Y por qué era tan importante perdonar tus pecados? Porque tus pecados han ofendido a Dios, has roto la ley de Dios. Y la consecuencia de pecar contra Dios, de romper su ley, es infierno. Basta que lo hayas roto en un solo punto. Dices, no, pero yo no soy ladrón, yo no soy ni esto, ni lo otro, ni por aquí, ni por allá. Pero basta que hayas roto la ley. Si tú eres consciente de que has roto la ley de Dios por lo menos una vez en tu vida, eres culpable y estás condenado por haber roto la ley. Aunque no hayas matado a nadie, aunque no hayas robado un banco, estás en la misma línea que ellos, en la misma cola de espera. Separación eterna, dice la palabra de Dios. Y por eso por eso es que Jesucristo vino a este mundo para morir justamente y arreglar esa situación. Él murió en la cruz para darte el perdón que tú necesitas. Él no murió por su pecado. Él murió por pecados ajenos. ¿Cuáles? Los nuestros. Él derramó su sangre para perdonar tus pecados. ¿Y qué es lo que tú tienes que hacer? Reconocer eso. Reconocer que no le conoces. Reconocer que no tienes esa seguridad de salvación. Reconocer que has roto la ley y que tiene consecuencias. Y pedirle perdón al Señor. Señor, perdóname. Yo necesito esa salvación que tú pones a mi alcance. Yo la recibo, Señor. Tú lo hiciste hace más de 2000 años, pero el día de hoy yo quiero recibirlo. Yo quiero recibir esa salvación. Perdona mis pecados, Señor. Yo lo necesito. Y si tú quieres hacerlo el día de hoy, si tú tienes esa convicción de que no le conoces en forma personal, no importa cuánto tiempo tengas viniendo a la iglesia, si no tienes esa convicción, levanta tu mano y di, con tu mano levantada estás diciendo, yo necesito esa salvación. ¿Alguien más? Muy bien. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Repitan después de mí. Mi Señor, necesitamos la salvación. Si morimos en este momento, estamos condenados. Gracias por lo que tú nos das, por este nuevo inicio. Reconozco mi pecado y reconozco que tú eres Dios y acepto la salvación que tú me das. En el nombre de Jesús. Amén.
Muy bien, felicitaciones a los que tomaron esa decisión hoy. No es algo mágico, no es estrellas saltando, no, es algo de fe. Esa decisión que hoy han tomado ustedes, la tomamos la mayoría de nosotros en algún momento. En mi caso, más o menos hace 28 años. Reconocí mi situación delante de Dios y le pedí perdón. Acepté la salvación que Dios me ha dado. Y es un nuevo inicio. ¿Qué sigue ahora? Aprender más de la palabra de Dios. ¿Y qué sigue ahora? Y qué hermoso, porque ahora hay 2 personas que van a participar de la Santa Cena, de la Cena del Señor, en condiciones nuevas, en condición de hijos de Dios. Y eso hace una gran diferencia. Voy a leer lo que dice 1 Corintios 11 para que procedamos con la Santa Cena. Y dice el Señor, porque Pablo está hablando, el apóstol Pablo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Vamos a comer el pan. Señor, gracias porque mientras comemos el pan podemos recordar lo que tú hiciste en la cruz. Y gracias, Señor, porque lo hiciste sin escatimar absolutamente nada. Fue muy doloroso, pero tu amor fue más grande que todo, Señor. Un amor que no podemos ni siquiera entender, de cómo alguien tan maravilloso, santo, que no cometió ningún pecado, estuvo dispuesto a soportar todo eso por unos pecadores que ni siquiera te amaban, que eran tus enemigos, que te mataron, Señor. Y eso solo nos puede llevar a pensar de que tú eres un Dios grande y de cuánto tú nos amas, Señor. Gracias por el privilegio de ser tus hijos. Gracias por entregar tu cuerpo, Señor. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Tomemos la copa. Gracias, Señor. Las palabras quedan cortas para decir gracias. Porque tu misericordia es tan grande, Señor, que si tú hubieras venido ayer, por lo menos 2 personas menos habrían en el cielo. Gracias por tu sangre preciosa que fue capaz de pagar por todos los pecados. Gracias porque esa misma sangre nos sigue limpiando, Señor, día tras día a través de tu palabra. Señor, y oramos para que nuestra actitud frente a tu palabra sea correcta, que nos acerquemos a ella con insistencia, con diligencia, con un plan, con un propósito, Señor. No en forma religiosa, basta de religión, Señor, hemos tenido mucho de eso. Queremos una experiencia personal, una experiencia diferente contigo, Señor. Y entendemos que es a través de tu palabra es que lo vamos a lograr, Señor. Gracias por darnos todas las facilidades que hoy tenemos a nuestras manos. Gracias, Señor, y ayúdanos a meditar en lo que hoy nos has dado. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.